Buenos días, estamos con el doctor Andrei Costin. Vamos a hablar sobre el Doppler transcraneal y sobre la mesa de inclinación. Buenos días, doctor. Buenos días, soy el doctor Andrei Costin, yo soy médico académico, voluntario adscrito a Clínica de Disautonomía, Instituto Nacional de Cardiología y encargado, ¿no?, de hacer monitoreo Doppler transcraneal en la prueba de inclinación. Doppler transcraneal es un ultrasonido que usa efecto Doppler para medir flujo sanguíneo cerebral. Se llama transcraneal porque hace a través de cráneo, a unos ventanas muy delgaditos de cráneo, puede penetrar cráneo este ultrasonido y monitorizar y ver el flujo sanguíneo cerebral. Habitualmente en neurología, yo soy neurólogo, usamos este método en terapia intensiva porque nos permite ver presión arterial, presión intracraniana no invasiva, medido por ultrasonido, y otra aplicación muy grande en hemorragia subaracnoidea, cuando hay vasoespasmo, espasmo de vasos grave, de vasos intracraneales, que puede llevar a una lesión isquémica. Esas dos aplicaciones muy grandes, ¿sí? Pero este método, ventaja de este método, que es un único método no invasivo, que puede medir flujo sanguíneo cerebral latido a latido, todo mediante de una banda y un transductor haciendo, puedes hacer monitoreo. Entonces nos pareció, más bien pareció al primer equipo que hizo prueba de inclinación, doctor González Hermosillo y doctor Fernando Rodríguez Rosales, ambos cardiólogos, eran pioneros de prueba de inclinación en México. Ellos hicieron hace 27 años por primero la prueba aquí en el instituto y a nivel privado, y a mí invitaron hace 20 años, como yo tenía equipo y así aquí en el instituto en consulta externa ultrasonido Doppler transcraneal, me invitaron para poder probar y monitorizar de prueba de inclinación. Pero interesante que el primer monitoreo este Doppler transcraneal hizo un cardiólogo africano en un país africano, que hizo, pero después un neurólogo muy famoso en Estados Unidos, Group, hizo un trabajo de más de 100 pacientes y encontró que antes de desmayo parece hay un cambio algo anormal en Doppler transcraneal, y él le nombró como una vasoconstricción de vasos chiquitos paralógico, porque cuando baja la presión tiene que dilatarse arteriolos para compensar baja la presión, pero en el Doppler encontró que parece, en lugar de dilatarse, hay una vasoconstricción de estos pequeños vasos, y él pensaba que es un muy importante mecanismo central de desmayo, etc. Pero finalmente salió que, y otro autor que se llamaba Laje publicó en 1998 en Circulation, una revista de prestigio, más de 400 pacientes que al parecer hacía esto, ¿no? Pero la interpretación de cambios del espectro Doppler, ¿no?, de una banda de Doppler que mide flujo sanguíneo cerebral en sístole, en diástole y promedio, interpretación era errónea, no era vasoconstricción. Más bien cuando caía presión diastólica se cambiaba banda de Doppler en tal forma que parecía que era una vasoconstricción en lugar de dilatación de estas pequeñas arterias. Y entonces, ¿por qué? Porque cuando empezaron a medir entre latido a latido la presión arterial y Doppler transcraneal, vieron que todo pasa muy bien. Cuando baja la presión, el cerebro trata de compensar hasta último, dilata sus arteriolos y trata de llevar más oxígeno, ¿sí? Entonces, y nosotros al principio empezamos así, y era antes de monitoreo multimodal, mucho más detallado, con un equipo que era Task Force Monitor. Pero antes de este monitoreo nosotros juntamos, yo y el doctor Mosillo era el principal autor del trabajo, como 700 pacientes con Doppler transcraneal, monitoreo y publicamos cambios de Doppler transcraneal en estos 700 pacientes que todos tenían intolerancia a ortostático, entonces, intolerancia a estar de pie, y con dos extremos. Un extremo es el síncope vasovagal y otro extremo es taquicardia postural inapropiado. Entonces, en un extremo de pacientes era predominio tono vagal y síncope vasovagal o síncope reflejo.
Y en otro grupo de pacientes era predominio de tono simpático y encontramos cambios en Doppler transcranial que en un grupo de extremo de síncope vasovagal que era muy estable señal Doppler transcranial, no cambiaba nada y solo cuando empezaba colapso hemodinámico, cuando empezaba a desmayarse el paciente o presíncope o predesmayo, entonces empezaron a ser cambios. Pero en otro grupo donde era predominio tono adrenérgico, simpático y que exigía mucho corazón, vimos mucha fluctuación de señal biológica y señal Doppler transcranial, a tal grado que esta fluctuación era importante y aparte encontramos disminución importante del flujo sanguíneo cerebral mientras el paciente estaba de pie durante la prueba de inclinación. Y todo esto publicamos, este artículo que salió en 2003 y fue citado por muchos autores después a través de estos 15 años. Porque era uno de los grandes artículos que explicaba cambios de Doppler transcranial. Pero importante era esta caída de velocidad sistólica, y como unos datos nosotros por primero interpretamos como hipoperfusión cerebral y relacionamos esta caída con síntomas. ¿Cuáles síntomas? Es como neblina mental que el paciente no puede pensar bien, concentrarse bien cuando está de pie. Y muchos pacientes tienen mareo, estos síntomas que se llama brain fog en inglés, ¿no? Que sienten esto puedes explicarlo por disminución del flujo sanguíneo cerebral, que no llega sangre al cerebro. No es que las arterias cerebrales están tapadas, nada más que la presión arterial cae, se acumula sangre en las piernas y no hay mecanismos efectivos que llevan sangre hacia el corazón y hacia el cerebro efectivamente, y eso se llama disautonomía, y para nosotros es intolerancia ortostática crónica con dos extremos y un importante número de pacientes que está en estos dos extremos, entre síncope vasovagal y taquicardia postural. Entonces era antes de Task Force Monitor, pero ¿qué entendimos nosotros? Doctor Hermosillo, principalmente yo, doctor Rodríguez, todavía con nosotros no estaba el doctor Sierra Beltrán, como neurólogo, entendimos que necesita más monitoreo para entender patofisiología, ¿no? o procesos que pasan en el paciente de síncope, intolerancia. Y entonces, y gracias al doctor Hermosillo, su esfuerzo, compramos un equipo que se llama, realmente es un polígrafo. ¿Y qué nos interesaba en este polígrafo? Primero, monitoreo Doppler transcranial que está en este polígrafo. Después, monitoreo de presión arterial latido a latido, ¿sí? En este polígrafo, que tenemos información sobre caída de gasto cardíaco, cómo está gasto cardíaco al pararse de pie, cómo está resistencias vasculares periféricos, vasos periféricos, corazón periférico, cómo trabaja, se llama resistencias vasculares periféricas, y cómo llega sangre o tráfico, cómo llega tráfico simpático hacia el corazón y hacia las piernas, y Doppler transcranial. Entonces entendimos cuando va, y muchos otros factores, que variabilidad de la frecuencia cardíaca, de muchas otras cosas, pero y cuando hicimos, empezaba era multimodal, monitoreo multimodal. Entonces, y aquí aprendimos muchas cosas, pero en Doppler transcranial salió que muchos pacientes tienen esta caída importante del flujo sanguíneo cerebral que relaciona con los síntomas. Y nos ayudó el trabajo de un investigador americano que se llama Peter Novak en 2016, que publicó también como 700 pacientes, que él nombró como síndrome de hipoperfusión cerebral ortostática. ¿Qué quiere decir? Que no llega bien sangre suficiente al cerebro, normal, vasos normales, cuando el paciente está del pie. Y eso relacionó con mareo, con neblina mental, que no puede concentrarse y con muchos síntomas que tienen pacientes. Entonces empezó nueva era de Doppler transcranial como una parte de este monitoreo multimodal, ¿sí? Y entonces, y finalmente Doppler transcranial quedó como una parte de este monitoreo y ahorita en esta etapa sirve mucho para protocolos de investigación, porque vemos que tras muchos estudios multicéntricos se está fallando mucho tratamiento para intolerancia ortostática. ¿Qué fallaron? Fallaron con beta bloqueadores que frenaban
adrenalina. Ahorita parecen estudios multicéntricos, está fallando aplicación de midodrina, de todas las medicinas. Entonces, ¿qué aprendimos de 20 años, de doctor Mosier, 28 años y yo 20 años estudiando de disautonomía? Que patofisiología es extremadamente complicada y necesita esos protocolos que nosotros estamos haciendo y en otras partes del mundo para entender bien y finalmente dar tratamiento adecuado a estos pacientes, ¿sí? Y en esta parte, este monitoreo de Doppler transcranial es un granito de arena importante, ya pienso, pero sigue siendo granito de arena. Y entonces, para entender muy complicada patofisiología de síndromes de intolerancia ortostática, ¿sí? Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Recuerden que este material lo pueden ver en Disautonomía México. Estamos en el Instituto Nacional de Cardiología y muchas gracias. Gracias a ustedes.